Doctor, por favor, ayúdeme. Mi abuelo no despierta. Fernando Castillo se detuvo en seco. Eran las 11:30 de la noche y acababa de terminar una cirugía de 8 horas. Un trasplante de corazón que había salido perfectamente, como siempre, a los 45 años. Era el mejor cirujano cardiovascular del Hospital General de la Ciudad de México. Sus manos salvaban vidas todos los días. Pero su propio corazón llevaba 5 años completamente muerto. Había decidido caminar por el pasillo principal en lugar de salir por la puerta trasera como siempre hacía, esperando que el aire acondicionado del hospital le quitara el dolor de cabeza que lo acompañaba desde que Elena murió en ese accidente. Pero ahí estaba esa niña, sentada en una silla de la sala de emergencias, con un anciano inconsciente a su lado. No podía tener más de 8 años, pero sus ojos tenían una madurez que lo desconcertó por completo. «¿Qué dijiste?», preguntó Fernando, aunque había escuchado perfectamente. «Mi abuelo se desmayó en casa y no despierta», repitió la niña con una voz que temblaba, pero mantenía la dignidad. «Ya esperamos 3 horas, pero nadie nos atiende». Fernando miró alrededor. El área de emergencias estaba llena de gente esperando. Doctores y enfermeras corrían de un lado a otro, pero esta niña y su abuelo parecían invisibles para todos. Él mismo había pasado por ahí cientos de veces, ignorando a los pacientes como si no existieran. «¿Cómo te llamas?» «Isabela, y él es mi abuelo Joaquín». «¿Dónde están tus papás?». La pregunta hizo que los ojos de la niña se llenaran de lágrimas que se negó a derramar. «No tengo, solo está mi abuelo y yo». Fernando sintió algo extraño en el estómago. La niña hablaba con una educación que no esperaba, pero había algo en su mirada que le recordó a él mismo cuando tenía su edad y tenía que cuidar a su madre enferma porque su padre nunca estaba. Se acercó al anciano. Tenía la respiración irregular y su pulso era débil. Era claramente una emergencia, pero estaba ahí abandonado en esa silla como si no importara. «¿Cuántos años tienes, Isabela?» «8». «¿Sabe, doctor? ¿Y hace cuánto cuidas a tu abuelo?» «Desde que mis papás se fueron al cielo fueron 3 años». 3 años. Esta niña había estado cuidando sola a su abuelo desde los 5 años. Fernando sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: indignación. «Ven conmigo», le dijo. «Vamos a atender a tu abuelo ahora mismo». «¿De verdad los otros doctores dijeron que teníamos que esperar?» «Pues yo soy el jefe de cardiología y digo que no vas a esperar ni un minuto más». Fernando tomó una silla de ruedas y entre él e Isabela subieron al abuelo. La niña no se separó ni un segundo de su lado, como si tuviera miedo de que desapareciera. En la sala de revisión, Fernando examinó cuidadosamente a don Joaquín. Presión arterial peligrosamente alta, signos de deshidratación severa y algo más que le preocupó. Cuando el anciano abrió los ojos por un momento, su mirada estaba completamente perdida. «Isabela, tu abuelo a veces no te reconoce». La niña bajó la cabeza. «A veces me dice que soy mi mamá, a veces no sabe dónde está, a veces se olvida de comer». «Alzheimer». Fernando reconoció los síntomas inmediatamente. Esta niña no solo estaba cuidando a su abuelo, estaba cuidando a alguien con demencia senil. ¿Quién los ayuda en casa? «Nadie, solo yo». «¿Van al doctor regularmente?» «No tenemos dinero para doctores». Fernando sintió que algo se rompía en su pecho. Esta niña había estado enfrentando sola una situación que destrozaría a cualquier adulto. «¿Sabes qué? Isabela, tu abuelo va a estar bien, pero necesita medicinas y cuidados especiales». «¿Cuánto cuestan las medicinas?» «No te preocupes por eso ahora». «Sí me preocupo. Tengo que saber cuánto cuesta todo para poder pagarlo». Fernando la miró fijamente. Una niña de 8 años preocupándose por pagar medicinas mientras él ganaba más dinero en un día del que ella vería en toda su vida. «¿Dónde viven?» «En la colonia Doctores, en la casa de mi abuela». «Pero ya se murió también». Fernando conocía esa zona. Casas viejas, calles peligrosas, una de las colonias más difíciles de la ciudad. «Isabela, cuando tu abuelo esté mejor, me gustaría ir a conocer su casa para ver qué necesitan». La niña lo miró con desconfianza por primera vez. «¿Por qué quiere ayudarnos? Nadie ayuda sin querer algo a cambio». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Que esta niña había aprendido a desconfiar, porque la vida le había enseñado que nada era gratis. «Porque soy doctor, y es mi trabajo cuidar a las personas enfermas». Nada más por eso. Fernando se quedó callado. No sabía cómo explicarle a una niña de 8 años que algo en ella lo había tocado de una manera que no entendía,
que por primera vez en 5 años sentía algo además de vacío. ¿Sabes qué? También porque me recuerdas a mí cuando era niño. Don Joaquín abrió los ojos en ese momento y miró directamente a Isabela. Elena, ¿eres tú, mi niña? No, abuelo, soy Isabela, tu nieta. Isabela, ¿dónde está Elena? Mamá ya no está. Abuelo, pero yo estoy aquí contigo. El anciano sonrió confundido y volvió a cerrar los ojos. Fernando observó cómo Isabela tomaba la mano arrugada de su abuelo con una ternura que le partió el alma. Siempre es así. Todos los días a veces me confunde con mi mamá, a veces no sabe quién soy, pero siempre me agarra fuerte de la mano cuando tiene miedo. Fernando sintió algo caliente en el pecho. Esta niña tenía 8 años y sabía más sobre amor incondicional que él a los 45. Isabela, tu abuelo va a quedarse esta noche en el hospital para observación. ¿Tienes a alguien que venga por ti? No, pero puedo quedarme aquí. He dormido en sillas peores. No vas a dormir en ninguna silla, vas a venir conmigo. ¿A dónde? A mi casa. Te voy a dar de cenar, vas a dormir en una cama cómoda y mañana regresamos a ver a tu abuelo. La desconfianza volvió a los ojos de Isabela. No puedo ir con extraños. Tienes razón en desconfiar, pero soy doctor, tengo identificación y puedes llamar al hospital para confirmar que trabajo aquí. Además, ¿qué otras opciones tienes? Isabela miró a su abuelo dormido. Luego miró alrededor del hospital frío y lleno de extraños. ¿De verdad tiene comida en su casa? Tengo comida y una recámara extra, y mañana me trae de regreso. Te prometo que mañana vamos a estar aquí cuando tu abuelo despierte. Isabela se quedó pensando un momento largo. Luego asintió lentamente. Está bien, pero si trata de lastimarme, yo sé gritar muy fuerte. Fernando sonrió por primera vez en semanas. Yo no lastimo a nadie, Isabela. Soy doctor, mi trabajo es curar. También puede curar el Alzheimer de mi abuelo. La pregunta lo golpeó directo al corazón. No, mi niña, esa enfermedad no se puede curar, pero sí se puede hacer que tu abuelo esté más cómodo y que tú no tengas que cuidarlo sola, por primera vez. Isabela sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. De verdad me va a ayudar. Te voy a ayudar todo lo que pueda. Y por primera vez en 5 años, Fernando sintió que había una razón para vivir más allá del trabajo. La casa de Fernando estaba en las lomas, una zona que Isabela solo había visto en televisión, cuando el carro se detuvo frente a la casa blanca de 2 pisos con jardín grande. La niña abrió los ojos como platos. ¿Aquí vive usted solo? Solo yo. Es muy grande para una persona. Fernando nunca había pensado en eso. Después de que Elena murió, simplemente había seguido viviendo en la casa que habían comprado juntos. Pero ahora, viéndola a través de los ojos de Isabela, se daba cuenta de lo absurdamente grande que era para una sola persona. ¿Tiene hambre?, le preguntó mientras abría la puerta. Siempre tengo hambre, respondió Isabela sin pensarlo. Luego se sonrojó como si hubiera dicho algo malo. La casa estaba impecable y fría, todo en su lugar, todo limpio, todo sin vida. Fernando se dio cuenta de que nunca había traído a ningún niño aquí. No sabía qué hacer. ¿Qué te gusta comer? Cualquier cosa que tenga. Fernando abrió el refrigerador. Estaba prácticamente vacío. Solo tenía yogurt, algunas latas de refresco y comida china de 3 días atrás, que probablemente ya estaba echada a perder. ¿Sabes qué? Mejor vamos a pedir pizza. Los ojos de Isabela se iluminaron. ¿Pizza de verdad? Nunca has comido pizza. Solo una vez, en el cumpleaños de una niña de la escuela. Pero eso fue antes de que mi abuelo se enfermara. ¿Ya no vas a la escuela? Isabela bajó la mirada. No puedo dejar solo a mi abuelo. Se confunde y puede lastimarse. Fernando sintió algo apretado en el pecho. Esta niña había sacrificado su educación, su infancia, su vida entera para cuidar a su abuelo. Mientras esperaban la pizza, Fernando le enseñó la casa a Isabela. Ella caminaba con cuidado, como si tuviera miedo de tocar algo y romperlo. ¿Puedo preguntarle algo, doctor? Claro. ¿Por qué está tan triste? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Quién dice que estoy triste? Sus ojos están tristes como los de mi abuelo cuando se acuerda de mi abuela. Fernando se quedó callado. Esta niña era demasiado perceptiva. Perdí a alguien muy importante hace 5 años. Su esposa. ¿Cómo sabes? Porque hay fotos de usted con una señora muy bonita, pero todas están volteadas hacia abajo. Fernando miró alrededor. Tenía razón, había volteado todas las fotos de Elena porque le dolía verlas. Pero no se había dado cuenta de que eso era tan obvio. Sí, era mi esposa.
Se murió como mis papás, tuvo un accidente de carro, la extraña mucho, todos los días. Isabela se acercó y tomó su mano. Yo también extraño a mis papás todos los días, pero mi abuelo me dice que las personas que nos aman nunca se van completamente. Viven aquí, dijo tocándose el corazón. Fernando sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Una niña de 8 años le estaba dando el consuelo que no había podido encontrar en 5 años de terapia. Llegó la pizza y se sentaron en la mesa del comedor. Era una mesa para 8 personas, pero se sentaron juntos en una esquina. ¿Siempre come solo?, preguntó Isabela. Siempre. ¿No se aburre? Ya me acostumbré. Yo no me podría acostumbrar. Me gusta platicar cuando como. Y Isabela empezó a contarle sobre su vida, sobre cómo sus papás murieron en el terremoto de septiembre del 2017, cuando ella tenía 5 años. Sobre cómo su abuelo, que había sido maestro toda su vida, empezó a olvidar cosas poco después. Sobre cómo había aprendido a cocinar parada en una silla, para alcanzar la estufa. Sobre cómo había aprendido a lavar ropa, a limpiar la casa, a comprar en el mercado. ¿Quién te enseñó a hacer todo eso? Nadie. Lo aprendí viendo a mi mamá antes de que se muriera. Fernando la escuchaba fascinado. Esta niña había tenido que crecer de golpe, convertirse en adulta a los 5 años, y aún así mantenía esa inocencia en su sonrisa. Isabela, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Cómo le haces cuando tu abuelo no te reconoce? Le sigo la corriente. Si me dice Elena, yo le digo, sí, abuelo, soy Elena. Si me dice que soy niña, le digo, sí, soy tu niña. Es más fácil así. No te duele que no te reconozca. Mucho, pero el doctor que vino una vez a la casa me dijo que la enfermedad se roba la memoria, pero no se roba el amor. Mi abuelo me sigue queriendo aunque no se acuerde de mi nombre. Fernando se quedó sin palabras. Esta niña tenía una sabiduría que él había perdido en algún momento entre las cirugías y el dolor. Después de cenar, le preparó la recámara de huéspedes. Isabela miró la cama como si nunca hubiera visto una tan grande. Es toda para mí, toda para ti. En mi casa duermo con mi abuelo porque solo tenemos una cama, pues aquí tienes tu propia cama y tu propio baño. Isabela se bañó y se puso una pijama que Fernando había comprado años atrás para Elena, pero que nunca había usado. Le quedaba enorme, pero ella sonrió como si fuera el regalo más bonito del mundo. Doctor Fernando, dijo cuando ya estaba acostada. Sí, gracias por ayudarme hoy. Gracias a ti por confiar en mí. Puedo preguntarle algo más, lo que quieras. ¿De verdad va a seguir ayudándome mañana? La pregunta lo golpeó. Esta niña había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos. Te prometo que mañana vamos a ir al hospital. Te prometo que vamos a cuidar a tu abuelo. Y te prometo que no te voy a abandonar. Isabela sonrió por primera vez con toda la cara. Está bien, le creo. Fernando salió del cuarto y se quedó parado en el pasillo. Su casa nunca había tenido tantos sonidos de vida. Agua corriendo, puertas que se abrían y cerraban, una voz que cantaba bajito mientras se preparaba para dormir. Por primera vez en 5 años, no se sintió completamente solo. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Isabela cuidando sola a su abuelo, cocinando parada en una silla, durmiendo con miedo de que algo le pasara al anciano durante la noche. Se levantó y fue a revisar si estaba bien. La encontró dormida, pero había dejado la puerta entreabierta y doctor, murmuró cuando sintió sus pasos. ¿Estás bien? Podría dejar la luz del pasillo prendida. Mi abuelo a veces se levanta confundido y tengo que cuidar que no se pierda. Claro que sí. Y podría revisar que las puertas estén cerradas. A veces mi abuelo trata de salirse de la casa en la madrugada. Fernando sintió algo roto en el pecho. Esta niña no podía dormir tranquila ni siquiera aquí, porque llevaba 3 años durmiendo con un ojo abierto, cuidando a alguien que podía perderse en cualquier momento. Isabela, aquí estás segura. Yo voy a cuidar que todo esté bien. De verdad, te lo prometo. Puedes dormir tranquila. Por primera vez en 3 años, Isabela durmió profundamente, sin despertarse cada hora para revisar a su abuelo. Y Fernando, por primera vez en 5 años, durmió con la sensación de que había alguien más en la casa. Alguien que lo necesitaba. Al día siguiente, se despertó temprano y preparó desayuno. No sabía cocinar, pero hizo huevos revueltos y tostadas. Cuando Isabela bajó, ya estaba vestida con la misma ropa del día anterior. «Buenos días, doctor Fernando». «Buenos días, mi niña, ¿dormiste bien?».
Mejor que en mucho tiempo, durante el desayuno, Fernando tomó una decisión. Isabela, después de ver a tu abuelo, me llevarías a conocer tu casa. ¿Para qué? Para ver qué necesitan, para ver cómo puedo ayudar. Nuestra casa no es como esta. No me importa cómo sea, solo quiero ayudar. Isabela lo miró fijamente, como si tratara de leer sus intenciones. Está bien, pero no se vaya a burlar. Nunca me burlaría de ti. ¿Me lo promete? Te lo prometo. Y Fernando supo que estaba a punto de ver una realidad que cambiaría su vida para siempre. El hospital estaba lleno de actividad matutina cuando llegaron. Don Joaquín había pasado una noche estable, pero seguía confundido cuando vio a Isabela. Sonrió, pero la llamó Elena otra vez. «¿Cómo está mi niña bonita?», le dijo tomándole la mano. «Bien, abuelo, ¿cómo se siente?». «¿Dónde estoy, Elena? En el hospital, pero ya se va a poner bien». Fernando observó cómo Isabela manejaba la situación con una paciencia infinita. Nunca lo corregía, nunca le recordaba que ella no era Elena. Simplemente lo seguía en su confusión con amor. Después de revisar a don Joaquín y ajustar su medicamento, Fernando y Isabela tomaron un taxi hacia la colonia Doctores. El contraste fue inmediato. De las calles limpias y anchas de las lomas, pasaron a calles estrechas, llenas de comercio ambulante y casas deterioradas. «Es aquí», dijo Isabela cuando el taxi se detuvo frente a una casa de 2 pisos que había visto mejores días. La pintura se caía a pedazos. Las ventanas tenían vidrios rotos y la puerta principal parecía a punto de caerse. Fernando pagó el taxi y siguió a Isabela hasta la entrada. Ella sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. «Bienvenido a mi casa», dijo con una mezcla de orgullo y vergüenza. El interior era peor de lo que Fernando había imaginado. Una sala pequeña con muebles viejos y rotos, una cocina diminuta donde apenas cabía una persona y una escalera que llevaba al segundo piso. «Aquí viven solo ustedes dos». «Sí, antes rentábamos los otros cuartos, pero cuando mi abuelo se enfermó, ya no pude controlar a los inquilinos». «Tú controlabas a los inquilinos. Alguien tenía que hacerlo. Mi abuelo ya no podía». Fernando miró alrededor. En las paredes había dibujos que obviamente Isabela había hecho. Dibujos de su familia, sus papás, su abuelo, su abuela que ya había muerto. En todos aparecía ella sonriendo. Pero Fernando notó que en los dibujos más recientes ya no se dibujaba sonriendo. «¿Me enseñas tu cuarto? Está arriba». Subieron por la escalera que crujía con cada paso. El segundo piso tenía 2 recámaras pequeñas. En una había una cama matrimonial donde obviamente dormían Isabela y su abuelo. En la otra había cajas llenas de cosas viejas, porque duermen juntos, porque mi abuelo se levanta confundido en las noches. Ya una vez se salió a la calle en pijama y lo encontré 3 cuadras lejos, llorando porque no sabía dónde estaba. Fernando sintió algo apretado en el estómago. Esta niña vivía en un estado de alerta constante. «¿Dónde haces tu tarea?» «Ya no voy a la escuela». «¿Recuerda? Pero antes, ¿dónde la hacías?» Isabela le enseñó un rincón de la sala donde había una mesa pequeña llena de libros viejos y cuadernos. «¿Extrañas la escuela?» «Mucho, me gustaba aprender, era buena en matemáticas». «¿Por qué no buscaste ayuda? ¿No hay familiares?» «No tenemos más familia. Y cuando traté de pedir ayuda en servicios sociales, me dijeron que si mi abuelo no podía cuidarme, me iban a mandar a un orfanato». «¿Y qué les dijiste?» «Que mi abuelo estaba bien, que yo estaba bien, que no necesitábamos ayuda». Fernando entendió. Isabela había preferido sacrificar su infancia antes que arriesgarse a perder al único familiar que le quedaba. «¿Cómo le haces para comprar comida y medicinas?» «Mi abuelo recibe una pensión pequeña, con eso compramos lo básico». «¿Y cuando no alcanza?» Isabela se quedó callada y se puso roja. «Isabela, ¿cómo le haces cuando no alcanza el dinero?» A veces pido ayuda en el mercado, o ayudo a las señoras a cargar sus bolsas y me dan algunas monedas». «Mendigas no es mendigar», dijo defensivamente. «Es trabajar, yo ayudo y ellas me pagan». Fernando se sentó en el sofá viejo. Esta niña había estado sobreviviendo con una dignidad que muchos adultos no tenían. «Isabela, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí». «¿Qué vas a hacer cuando tu abuelo necesite más cuidados?» «No sé», admitió con lágrimas en los ojos. «A veces pienso que va a ser muy difícil, pero no tengo a nadie más. Él es lo único que me queda de mi familia». Fernando sintió que algo se rompía completamente en su pecho. Esta niña estaba enfrentando sola una situación imposible, y lo hacía con más valor del que él había tenido en toda su vida.
¿Qué tal si te digo que ya no tienes que hacerlo sola? ¿Qué significa eso? Significa que yo quiero ayudarte, no solo con dinero, sino de verdad. Quiero que vuelvas a la escuela. Quiero que tu abuelo tenga los cuidados que necesita. Quiero que vivas como la niña que eres. Isabela lo miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso? No me conoce. Porque ayer, cuando te vi cuidando a tu abuelo en el hospital, me recordaste algo que había olvidado. ¿Qué cosa? Que hay personas en este mundo que merecen ser cuidadas y que hay amor que vale la pena proteger. Se refiere al amor entre mi abuelo y yo. Me refiero a tu amor hacia él y al amor que yo perdí cuando murió mi esposa. Isabela se quedó callada un momento largo. ¿Qué propone exactamente? Que tu abuelo vaya a vivir a una casa de cuidados especializados donde lo atiendan profesionales y que tú vengas a vivir conmigo para que puedas regresar a la escuela. Separarnos, no separarse, visitarlo todos los días, pero que cada uno tenga el cuidado que necesita. ¿Y usted qué ganaría? Fernando se quedó pensando. Ganaría una razón para llegar a casa. Ganaría alguien que me pregunte cómo estuvo mi día. Ganaría una familia. ¿Me considera su familia? Si tú me dejas. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle donde algunos niños jugaban fútbol. ¿De verdad me dejaría ir a la escuela? Sí. Y podría ver a mi abuelo cuando quisiera. Todos los días si quieres. Y usted no se aburriría de mí. Jamás. Isabela se volteó hacia él. Tenía lágrimas en los ojos, pero por primera vez no eran lágrimas de tristeza. ¿Sabe qué, doctor Fernando? ¿Qué? Creo que usted también necesita una familia. ¿Por qué dices eso? Porque ayer en la noche, cuando me dijo buenas noches, se veía menos triste. Fernando sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso significa que sí. Significa que quiero intentarlo, pero con una condición. ¿Cuál? Que si no funciona, me deje regresar con mi abuelo. Trato hecho. Isabela corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Fernando sintió algo que no había sentido en 5 años. Esperanza, ¿sabe qué es lo que más me gusta de usted?, le dijo Isabela sin soltarlo. ¿Qué? Que cuando habla conmigo, me ve como si fuera importante. Eres lo más importante que me ha pasado en mucho tiempo. Y en esa casa vieja y deteriorada, Fernando encontró algo que no sabía que había estado buscando. Una razón para vivir otra vez, 3 semanas después. La vida de Fernando había cambiado por completo. Había encontrado la mejor casa de cuidados especializados para don Joaquín, un lugar donde lo trataban con dignidad y cariño. Isabela había empezado a vivir con él, e inmediatamente la casa se había llenado de vida. Ya no se levantaba al sonido del despertador, sino al sonido de Isabela cantando en la regadera. Ya no desayunaba café negro y una tostada, sino que Isabela había aprendido a hacer huevos revueltos como los hacía mi mamá, y aunque los primeros días los quemó, ahora ya le salían perfectos. «Doctor Fernando, ¿ya vio que hoy es sábado?», le preguntó Isabela esa mañana mientras desayunaban juntos. «Sí, ¿por qué?». «Porque ayer me dijeron en la escuela que los sábados son para las familias». Fernando sonrió. Isabela había regresado a la escuela, había 2 semanas, y todos los días llegaba con historias nuevas. Sus maestros estaban impresionados con su inteligencia, aunque preocupados por el tiempo que había perdido. ¿Y qué hacen las familias los sábados? Cosas juntos como ir al parque o ver películas, o visitar a los abuelos. ¿Quieres que vayamos a ver a tu abuelo? Sí, pero también quería preguntarle algo. Dime, ¿podría enseñarme a andar en bicicleta? La pregunta lo tomó por sorpresa. No sabes andar en bicicleta. Nunca tuve una. Mis papás me iban a comprar una para mi cumpleaños, pero se murieron antes. Fernando sintió algo apretado en el pecho. Cada día descubría algo nuevo que Isabela se había perdido por tener que crecer demasiado rápido. ¿Sabes qué? Hoy vamos a comprarte una bicicleta y te voy a enseñar. Los ojos de Isabela se iluminaron. De verdad, esa tarde, después de visitar a don Joaquín en la casa de cuidados, fueron a la tienda de bicicletas más grande que Fernando pudo encontrar. Isabela se quedó parada en la entrada, viendo todas las bicicletas con los ojos bien abiertos. «Puedo escoger la que yo quiera, la que más te guste». Isabela recorrió toda la tienda, tocando cada bicicleta como si fueran tesoros. Finalmente, se detuvo frente a una bicicleta rosa con canasta adelante. «Esta», dijo, «¿estás segura? Tiene canasta, así puedo llevar flores para mi abuelo cuando vayamos a visitarlo». Fernando sintió algo caliente en el pecho, incluso escogiendo su primera bicicleta.
Isabela pensaba en su abuelo, en el parque cercano a la casa. Fernando comenzó a enseñarle al principio. Isabela se caía cada pocos metros, pero se levantaba riéndose y volvía a intentar. No tenga miedo de soltarme, le decía. Ya aprendí que cuando me caigo me puedo levantar. Después de 2 horas, Isabela ya pedaleaba sola por todo el parque. Fernando la veía dar vueltas y sentía algo que no había sentido en años. Alegría pura. Doctor Fernando, mire, ya puedo sola. Eres increíble. Cuando regresaron a casa, Isabela se fue directo a su cuarto. Fernando la escuchó hablando por teléfono. ¿Con quién hablas?, le preguntó. Con mi abuelo. Lo llamo todas las noches para contarle mi día. Fernando se asomó a la puerta. Isabela estaba sentada en su cama, hablando al teléfono con una paciencia infinita. Sí, abuelo, soy Isabela. Su nieta. No, abuelo. Ya no vivo en la casa vieja. Estoy con el doctor Fernando. Él me cuida. Sí, como Elena cuidaba de usted. Hoy aprendí a andar en bicicleta. Mañana voy a ir a verlo y le voy a contar todo. Fernando sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso cuando don Joaquín no la reconocía por teléfono, Isabela le hablaba todas las noches con amor. Esa noche, durante la cena, Isabela estaba más callada de lo normal. ¿Estás bien?, le preguntó Fernando. Doctor Fernando, ¿puedo preguntarle algo serio? Siempre. ¿Usted qué siente por mí? La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque hoy en la escuela una niña me preguntó si usted era mi papá, y yo no supe qué responder. Fernando dejó el tenedor en el plato. Era una conversación que había estado evitando, pero sabía que tenía que llegar. ¿Qué le dijiste? Le dije que era complicado, pero después me quedé pensando y me di cuenta de que no es complicado para mí. ¿Qué quieres decir? Que usted hace todo lo que hacen los papás. Me cuida, me ayuda con la tarea, se preocupa cuando me enfermo, me enseña cosas nuevas. Fernando sintió algo grande en el pecho. ¿Y qué sientes tú por mí? Como si fuera mi papá, no igual que mi papá de antes, porque a él lo amaba de una manera, pero a usted lo amo de otra manera. ¿Cómo es esa manera? Como al papá que me tocó cuando más lo necesitaba. Fernando no pudo contener las lágrimas. Se levantó de la silla y abrazó a Isabela. Yo también te amo como a la hija que nunca pensé que tendría. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y sabes qué? Si alguien te pregunta si soy tu papá, puedes decir que sí. Puedo llamarlo papá. Me encantaría que me llamaras papá. Isabela lo abrazó más fuerte. Papá Fernando. ¿Cómo suena? Suena perfecto. Esa noche, cuando Fernando fue a darle las buenas noches, Isabela estaba escribiendo en un cuaderno. ¿Qué escribes? Mi diario. Mi maestra dice que escribir ayuda a recordar los días importantes. Y hoy es un día importante. Hoy es el día que conseguí un papá nuevo y aprendí a andar en bicicleta. Fernando se sentó en la orilla de la cama. ¿Puedo contarte un secreto? Sí. Hoy también es importante para mí. Es el día que conseguí una hija. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de vivir aquí? ¿Qué? Que ya no tengo miedo. Antes me daba miedo dormir porque tenía que cuidar a mi abuelo. Me daba miedo ir a la escuela porque no sabía si iba a haber comida cuando regresara. Me daba miedo del futuro. Y ahora sé que usted me va a cuidar y también sé que yo lo voy a cuidar a usted. Tú me vas a cuidar a mí. Claro, las familias se cuidan unos a otros y ahora somos familia. Fernando le dio un beso en la frente. Buenas noches, mi niña. Buenas noches, papá. Por primera vez en 5 años, Fernando se fue a dormir sintiéndose completo. Habían pasado 4 meses desde que Isabela llegó a vivir con Fernando. La rutina se había vuelto perfecta. Desayunos juntos. Fernando llevaba a Isabela a la escuela antes de ir al hospital. Por las tardes hacía tarea mientras él terminaba sus cirugías. Y las noches las pasaban cenando, viendo televisión o visitando a don Joaquín. Pero esa mañana, algo era diferente. Fernando se despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, pero tampoco se sentía normal. «Papá Fernando, ¿está bien?», le preguntó Isabela durante el desayuno. «Se ve pálido. Estoy bien. Mi niña, solo un poco cansado, pero no estaba bien. Durante las últimas semanas había estado trabajando más horas de lo normal. El jefe de cardiología del hospital había renunciado y Fernando estaba cubriendo su lugar temporalmente. Además de sus propias cirugías. Seguro ayer también se veía cansado. Solo es trabajo, no te preocupes». Isabela lo miró con esos ojos que parecían ver todo. «¿Está trabajando mucho por mi culpa? ¿Por qué dices eso? Porque ahora tiene más gastos, mi escuela,
Mi ropa, las visitas al abuelo. Fernando dejó el café y tomó las manos de Isabela. Escúchame muy bien. Jamás voy a trabajar de más por dinero. Trabajo porque me gusta ayudar a la gente. Pero tú eres lo más importante. De verdad. Pero esa tarde, durante una cirugía de emergencia, Fernando sintió que algo no estaba bien. Era una operación complicada. Un niño de 10 años que había llegado con un defecto cardíaco congénito. Llevaban 4 horas en quirófano. «Doctor Castillo, ¿está bien?», le preguntó la enfermera jefe. «Sí, estoy bien». Pero no era verdad. Tenía sudor frío. Le dolía el brazo izquierdo y sentía una presión extraña en el pecho. Trató de ignorarlo y concentrarse en la cirugía, pero cuando estaban cerrando, sintió como si alguien le pusiera un puño en el corazón y lo apretara. «No puedo», murmuró y se desplomó en el quirófano. «Doctor Castillo», gritó la enfermera. Cuando Fernando despertó, estaba en una cama de hospital con oxígeno en la nariz y cables conectados por todos lados. Su colega, el doctor Ramírez, estaba a su lado. «Fernando, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Tuviste un infarto?» «No grave, pero suficiente para asustarnos a todos». «¿La cirugía?» «El doctor López la terminó, el niño está bien». Fernando trató de incorporarse, pero se sintió mareado. «¿Qué hora es?» «Las 8 de la noche. Isabela, tengo que recoger a Isabela de la escuela». «Tranquilo, ya hablamos a la escuela». La directora se quedó con ella hasta que llegue alguien. «¿Quién va a llegar?» «Le dijimos que vendrías mañana». No entienden, ella no tiene a nadie más. Solo me tiene a mí». Fernando trató de levantarse otra vez, pero el doctor Ramírez lo detuvo. «Fernando, estás en observación, no puedes irte. Tengo que ir por ella». «No entienden, ella ya perdió a sus papás. Si no aparezco, va a pensar que yo también la abandoné. Vamos a mandar a alguien». «No». Fernando se quitó el oxígeno. «Ella me está esperando. Es mi responsabilidad». En ese momento la puerta se abrió y entró Isabela corriendo, seguida por la directora de la escuela. «¡Papá Fernando!», gritó y se lanzó a abrazarlo. «Mi niña, ¿cómo llegaste aquí?». Cuando me dijeron que estaba en el hospital, le pedí a la directora que me trajera. Fernando miró a la directora. «Gracias por traerla. Es una niña muy especial», dijo la mujer. «Estuvo toda la tarde preocupada por usted, cuando se quedaron solos». Isabela se subió con cuidado a la cama. «Se va a morir como mi mamá y mi papá». «No, mi amor, solo me cansé mucho». «¿Por qué se cansó?». Fernando la miró a los ojos. «Porque he estado trabajando demasiado». «¿Por mi culpa?». «No por mi culpa. Porque todavía no aprendo a vivir de otra manera». Isabela puso su mano pequeña sobre el corazón de Fernando. «¿Le duele aquí? ¿Un poquito? A mí también me dolía aquí cuando mis papás se murieron, y cuando pensé que usted se había ido también. ¿Pensaste que me había ido? Cuando no llegó a la escuela, pensé que había decidido que era muy difícil cuidarme». Fernando sintió que se le partía el corazón. «Isabela, mírame. Nunca te voy a abandonar, ¿me entiendes? ¿Me lo promete? ¿Te lo prometo? Y va a dejar de trabajar tanto. Voy a aprender a cuidarme mejor. ¿Por qué? Porque ahora tengo una razón muy importante para estar bien». «¿Cuál?». «Tú. No puedo cuidarte si no me cuido a mí». Isabela se acurrucó contra él. «¿Sabe qué? Creo que usted se enfermó porque su corazón estaba muy solo antes de conocerme, y ahora tiene que aprender a estar acompañado». Fernando la abrazó fuerte. Una niña de 8 años había entendido algo que él no había podido ver en meses. «¿Sabes qué, mi niña? Creo que tienes razón, mi corazón tuvo que aprender a latir para dos». «¿Y ya aprendió?». «Está aprendiendo». Esa noche, Isabela se quedó dormida en la silla junto a la cama de Fernando. Las enfermeras trataron de convencerla de que se fuera a casa, pero ella se negó. «Mi papá me necesita», decía, «y yo lo necesito a él». Fernando la miró dormir y se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida, alguien lo necesitaba tanto como él necesitaba a alguien. Fernando pasó 3 días en el hospital. 3 días que se sintieron como 3 años. Los doctores le dijeron que tenía que cambiar su estilo de vida completamente. Menos trabajo, menos estrés, mejor alimentación, más ejercicio. Pero lo que más lo preocupaba no era su salud, sino cómo esto afectaría a Isabela. Cada día, ella llegaba directamente de la escuela al hospital, se sentaba en la silla junto a su cama y le contaba todo lo que había pasado en su día. Le mostraba sus tareas, le leía los libros que estaba estudiando, le dibujaba dibujos para decorar la habitación. «Papá Fernando», le dijo el segundo día, «¿puedo preguntarle algo?».
Siempre. Usted se enfermó por mi culpa. ¿Por qué piensas eso? Porque antes de conocerme, usted vivía solo y no se enfermaba, pero desde que vivo con usted, tiene más preocupaciones. Fernando la tomó de las manos. Isabela, antes de conocerte, yo estaba muerto por dentro. Trabajaba como robot, comía como robot, dormía como robot. No tenía vida. ¿Y ahora? Ahora tengo una razón para vivir, y cuando alguien tiene una razón para vivir, cuida mejor su vida. Entonces no me culpa. Te agradezco porque me enseñaste que hay cosas más importantes que el trabajo. El tercer día, cuando estaban preparando el alta médica, llegó una trabajadora social al hospital. Señor Castillo. Sí, soy la licenciada Martínez de Servicios Sociales. Vengo por el caso de la menor Isabela Hernández. Fernando sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué pasa con Isabela? Nos reportaron que usted no es el tutor legal de la menor. Que ante su hospitalización, la niña quedó sin cuidados apropiados. ¿Quién reportó eso? No puedo dar esa información, pero necesito evaluar la situación. Isabela se aferró al brazo de Fernando. No me voy a ir con ella. Isabela, nadie te va a llevar a ningún lado, dijo Fernando, pero por dentro estaba aterrado. La licenciada Martínez hizo varias preguntas sobre la situación familiar, sobre los ingresos de Fernando, sobre los cuidados de don Joaquín. Tomó notas de todo. ¿Cuál es el problema exactamente?, preguntó Fernando. El problema es que usted no tiene custodia legal de la menor. Oficialmente, ella sigue bajo el cuidado de su abuelo, que está incapacitado por demencia, pero ella está bien cuidada conmigo. Eso puedo verlo, pero la ley es la ley. ¿Qué necesito hacer? Iniciar un proceso de adopción o tutela legal, pero eso puede tardar meses. Y mientras tanto, la menor debe estar bajo cuidado temporal del Estado. No, gritó Isabela. No me voy a ir. Fernando sintió que el mundo se le venía encima. Después de 4 meses de felicidad, la burocracia amenazaba con destruir todo. Licenciada, ¿puedo hablar con usted en privado? Salieron de la habitación. Fernando cerró la puerta y se enfrentó a la trabajadora social. Por favor, escúcheme. Esa niña ya perdió a sus papás, ya perdió su casa, ya perdió su infancia cuidando a su abuelo enfermo. Es lo único que le queda en el mundo. Si se la llevan ahora va a pensar que yo también la abandoné. Señor Castillo, entiendo su preocupación. Pero no entiende. Si me hubiera conocido hace 5 años, le habría dado dinero para que resolviera el problema. Pero esa niña me enseñó que hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Cómo qué? Como el amor, como la confianza, como la familia. La licenciada lo miró fijamente. ¿Usted realmente ama a esa niña? La amo más que a mi propia vida. Y ella me ama a mí, somos familia. ¿Está dispuesto a luchar legalmente por ella? Haré lo que sea necesario. La mujer se quedó pensando un momento. ¿Sabe qué? Voy a darle una semana para que inicie los trámites de adopción, pero tiene que prometerme que va a hacerlo oficial. Se lo prometo. Y tiene que prometerme que va a cuidar su salud. Esa niña no puede perder a otro padre. También se lo prometo. Cuando regresaron a la habitación, Isabela estaba llorando en silencio. «¿Me van a llevar?» «No», dijo Fernando abrazándola. «Nadie te va a llevar a ningún lado. ¿De verdad? Pero vamos a hacer los papeles legales para que oficialmente seas mi hija». Los ojos de Isabela se iluminaron. «¿Eso significa que voy a ser Isabela Castillo?» «Si tú quieres, si quiero». Una semana después, Fernando estaba en casa, siguiendo todas las recomendaciones médicas. Había reducido su carga de trabajo a la mitad, había contratado una empleada doméstica para que lo ayudara con la casa, y había empezado a hacer ejercicio todas las mañanas. Pero lo más importante era que había iniciado el proceso de adopción de Isabela. «Papá Fernando», le dijo una tarde mientras él la ayudaba con la tarea, «¿puedo contarle un secreto?» «Claro. Cuando usted se enfermó yo le pedí a Dios que no se muriera. ¿Y qué más le pediste? Que si usted se ponía bien, yo iba a cuidarlo para siempre». «¿Y cómo me vas a cuidar?» «Asegurándome de que no trabaje tanto y haciendo que sonría todos los días, y dándole muchos abrazos para que su corazón esté feliz». Fernando la abrazó fuerte. «¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que Dios escuchó tu oración». «¿Cómo sabe?» «Porque desde que estoy en casa contigo, me siento mejor que en años. Su corazón ya no le duele. Mi corazón está más fuerte que nunca». «¿Por qué?» «Porque ahora tiene una razón muy importante para seguir latiendo». Esa noche, durante la cena, Fernando tomó una decisión.
Isabela, ¿te gustaría que fuéramos a ver a tu abuelo y le contáramos sobre la adopción? Cree que entienda, tal vez no entienda los detalles, pero va a entender que estás feliz. En la casa de cuidados, don Joaquín estaba sentado en el jardín. Viendo las flores, cuando vio llegar a Isabela, sonrió. «Elena, ¿vienes a visitarme?» «Sí, abuelo. Vine a contarle algo importante». «¿Qué cosa, mi niña?» «Que voy a tener un papá nuevo, se llama Fernando y es doctor». Don Joaquín miró a Fernando y le sonrió. «¿Usted va a cuidar a mi Elena?» «Voy a cuidarla siempre». «Qué bueno, Elena es muy especial». «Sí, es muy especial». En el camino de regreso a casa, Isabela iba callada. «¿En qué piensas?», le preguntó Fernando. «En que mi abuelo se veía feliz cuando le dije que usted me va a cuidar». «¿Tú crees que él entiende?» «Creo que su corazón entiende, aunque su mente esté confundida». «¿Y tú cómo te sientes?» «Como la niña más afortunada del mundo». «¿Por qué?» «Porque tuve dos papás que me amaron mucho, y ahora tengo uno que me va a amar para siempre». Fernando sintió que había encontrado la verdadera medicina para su corazón, el amor incondicional de una niña que lo había elegido como familia. Un año después del infarto, Fernando se levantó temprano como todos los días, pero esta vez no para ir corriendo al hospital, sino para preparar un desayuno especial. Era un día importante. El juez había firmado los papeles de adopción la semana anterior, y oficialmente Isabela ya era Isabela Castillo. Mientras preparaba hot cakes con forma de corazón, había aprendido a cocinar para complacer a su hija. Pensó en todo lo que había cambiado. Su casa ya no era un museo silencioso. Estaba llena de dibujos de Isabela en las paredes, de plantas que ella cuidaba en el jardín, de risas que resonaban por todos los pasillos. «Buenos días, papá», dijo Isabela bajando las escaleras con su uniforme de la escuela. «Buenos días, mi amor. Lista para tu día especial». «Mi día especial. Hoy es el primer día que vas a la escuela como Isabela Castillo oficialmente». Los ojos de Isabela se iluminaron. «Es cierto, ya soy su hija de verdad. Siempre fuiste mi hija de verdad. Ahora solo tienes los papeles que lo demuestran». Durante el desayuno, Isabela estaba más emocionada de lo normal. «Papá, ¿puedo preguntarle algo?» «Siempre. Usted es feliz. Soy la persona más feliz del mundo. De verdad del mundo. De verdad del mundo. Más feliz que antes de conocerme». Fernando dejó el tenedor y la miró seriamente. «Isabela, antes de conocerte, yo no sabía lo que era la felicidad. Pensaba que era tener éxito en el trabajo, tener dinero, tener una casa grande. ¿Y ahora qué piensa? Ahora sé que la felicidad es despertarme y escucharte cantar en la regadera, es ayudarte con la tarea, es verte sonreír cuando llegó del trabajo, es tenerte en mi vida. Yo también soy más feliz que antes». «¿Por qué?» «Porque ya no tengo miedo. Antes tenía miedo de quedarme sola, de que algo le pasara a mi abuelo, de no tener comida. Y ahora sé que usted siempre va a cuidarme, y yo siempre lo voy a cuidar a usted». En el hospital, Fernando había encontrado el equilibrio perfecto. Seguía siendo un excelente cirujano, pero ahora trabajaba a horarios normales. Había rechazado la oferta de ser jefe de cardiología, porque eso significaría menos tiempo con Isabela. «Doctor Castillo», le dijo su asistente esa tarde, «¿estás seguro de que no quiere quedarse para la cirugía de emergencia?» «Completamente seguro. El doctor Ramírez puede hacerla perfectamente, pero es un caso complicado, y tengo una cita importante con mi hija». Cuando llegó a casa, encontró a Isabela en el jardín, regando las plantas que habían sembrado juntos. «¿Cómo estuvo tu día en la escuela?» «Isabela Castillo». «Increíble, cuando la maestra dijo mi nombre completo para pasar lista, me emocioné mucho». «¿Por qué?» «Porque por primera vez en mi vida, mi apellido es igual al de alguien que me ama». Esa noche, durante la cena, Fernando tenía una sorpresa. «Y Isabela, ¿qué te parece si este fin de semana hacemos algo especial?» «¿Cómo qué? ¿Qué te parece si nos vamos de viaje? Solo tú y yo». «¿De verdad? ¿A dónde? A donde tú quieras». Isabela se quedó pensando. «Podemos ir a la playa. Nunca he visto el mar». «Perfecto, vamos a la playa. Y podemos llevar fotos para enseñárselas a mi abuelo, todas las fotos que quieras». El viaje a la playa fue mágico. Fernando vio el océano por primera vez a través de los ojos de Isabela y redescubrió la maravilla de las cosas simples. La vio correr por la arena, recoger caracolas, construir castillos de arena. «Papá, ¿sabe qué es lo más bonito del mar? ¿Qué? Que es tan grande que hace que los problemas se vean pequeñitos».
Es una manera muy sabia de verlo. ¿Usted qué siente cuando ve el mar? Siento paz, como cuando te tengo a ti. Esa noche, en el hotel, Isabela se sentó en la cama para escribir en su diario: ¿qué escribes hoy? Que hoy fue el día más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque conocí el mar, porque estoy con usted y porque me di cuenta de algo muy importante. ¿Qué cosa? Que las familias no siempre nacen juntas. A veces se encuentran cuando más se necesitan. Fernando sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Sabes qué, Baque? Tú me encontraste cuando yo más te necesitaba. De verdad, estaba perdido y tú me ayudaste a encontrar el camino a casa. ¿Cuál camino? El camino de regreso a mi corazón. 6 meses después, Fernando había tomado otra decisión importante. Había reducido aún más su carga de trabajo para dedicar más tiempo a Isabela, pero también para dedicar tiempo a algo que se había vuelto su nueva pasión: trabajar con niños en situación vulnerable. «Papá», le dijo Isabela una tarde, «¿por qué decidió ayudar a otros niños como yo? Porque tú me enseñaste que hay muchos niños que necesitan familia, y les va a dar familia a todos. No puedo darles familia a todos, pero puedo ayudar a que encuentren la suya». Fernando había fundado una asociación civil para conectar médicos con familias que necesitaban ayuda médica, pero no tenían recursos. Cada caso que atendía le recordaba su propia historia con Isabela. Una tarde llegó a casa y encontró a Isabela en la sala, hablando por teléfono con su abuelo. «Sí, abuelo, soy Isabela y así, la nieta de Elena. Estoy muy bien. Tengo un papá nuevo que me cuida mucho. Sí, como Elena cuidaba de usted». Cuando colgó, Fernando se sentó a su lado. «¿Cómo está tu abuelo? Cada día se acuerda menos, pero cada día me dice que me quiere más. ¿Te pone triste?» «A veces, pero me pone más feliz saber que aunque no se acuerde de mi nombre, se acuerda de que me ama». «¿Y cómo lo sabes?» «Porque cada vez que voy a visitarlo, me toma la mano y sonríe. El amor no necesita memoria». Esa noche Fernando estaba en su estudio revisando expedientes de la asociación cuando Isabela entró con algo en las manos. «Papá, ¿puedo enseñarle algo?» «Claro». Era un dibujo, pero este era diferente a todos los que había hecho antes. Era un corazón gigante, y dentro del corazón había 2 personas tomadas de la mano, él e Isabela. «¿Qué significa?» «Significa que ahora los dos vivimos en el mismo corazón». «¿Cómo es eso?» «Usted vive en mi corazón y yo vivo en el suyo. Ya sí, nunca vamos a estar separados». Fernando la abrazó fuerte. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ser tu papá?» «¿Qué?» «Que me enseñaste que el amor no se acaba cuando lo compartes, se multiplica. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta de ser su hija?» «¿Qué?» «Que me enseñó que nunca es tarde para encontrar un hogar». 2 años después, en una ceremonia pequeña pero llena de amor, Fernando e Isabela inauguraron oficialmente la Fundación Corazones Unidos, dedicada a ayudar a niños en situación vulnerable y a conectarlos con familias que pudieran amarlos. Durante su discurso, Fernando miró a Isabela, que estaba sentada en primera fila, sonriéndole con orgullo. «Esta fundación nació de una noche hace 3 años, cuando una niña valiente me pidió ayuda en un hospital. Yo pensé que la estaba ayudando a ella, pero en realidad ella me salvó a mí». Después de la ceremonia, padre e hija caminaron hacia el carro. «Papá, ¿está orgulloso de lo que logramos?» «Estoy orgulloso de ti, de la mujer increíble en la que te estás convirtiendo. ¿Sabe qué? Creo que mis papás del cielo están orgullosos de usted también». «¿Por qué?» «Porque usted cumplió la promesa que ellos no pudieron cumplir». «¿Cuál promesa?» «Amarme para siempre». Fernando se detuvo y la abrazó en medio de la calle. «Es la promesa más fácil que he hecho en mi vida». «¿De verdad?» «De verdad, porque amar a la mejor hija del mundo no es trabajo, es privilegio». Y mientras caminaban hacia su casa, Fernando pensó en cómo una niña de 8 años había logrado lo que todos los años de éxito profesional no habían podido: enseñarle que el corazón más sano es el que late para alguien más. 5 años después, el doctor Fernando Castillo seguía siendo uno de los mejores cirujanos cardiovasculares del país, pero ahora era conocido por algo más importante, por ser el papá de Isabela Castillo, una joven de 13 años que se había convertido en una defensora de los derechos de los niños y que planeaba estudiar medicina para seguir los pasos de su padre. Don Joaquín había fallecido pacíficamente 2 años atrás, pero hasta el último día, cada vez que veía a Isabela, sonreía y le decía: «Qué bueno que encontraste a alguien que te cuida, mi niña».
la Fundación Corazones Unidos había ayudado a más de 200 familias a encontrarse unas con otras. Y en la pared de la oficina de Fernando, junto a todos sus diplomas y reconocimientos médicos, estaba enmarcado el primer dibujo que Isabela le había hecho, un corazón con 2 personas adentro y una nota que decía: «Para papá Fernando, que me enseñó que el amor es la mejor medicina, porque a veces las familias más fuertes no son las que nacen juntas, sino las que se eligen cuando más se necesitan, y a veces salvar una vida no requiere cirugía, sino simplemente abrir el corazón y dejar que alguien más entre a vivir en él para siempre».